Biblias, mis hermanos, ahí está nuestro hermano Rafael para repartir los materiales. Espero que cada uno tenga su material. Y vamos a abrir nuestras Biblias, les decía, en el texto uno de los textos lemas que tenemos en nuestro canal 316. Y es el segundo texto que allí siempre mencionamos, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Nuestro canal, ¿por qué se llama 3:16? Bueno, por dos textos elementales. El primero, de carácter evangelístico, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un carácter evangelístico. Y el segundo texto que le da nombre a nuestro canal es justamente este, segunda de Timoteo 3:16, que tiene un carácter pedagógico. Dice toda la Escritura, ¿lo leemos juntos? Segunda de Timoteo 3:16. Vamos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese es el texto que tenemos ahí como lema. Bien, vamos a ir al primer punto de nuestra declaración de fe que nosotros tenemos aquí en la IEPI Bahía Blanca, ¿sí? Bien, el primer punto se trata acerca de la Biblia. Nosotros hemos visto esto, ¿cierto?, a través de las transmisiones que habitualmente hacemos, y uno lo puede encontrar en el canal como bibliología. ¿Sí? Bibliología simplemente significa, si usted tiene ahí para anotar, es bueno que traiga para anotar ese estudio bíblico, es bueno que pregunte. Bibliología simplemente significa el estudio acerca de la Biblia. Y en este caso, ¿qué creemos nosotros como iglesia local, como IEPI Bahía Blanca, acerca de la Biblia? Bueno, usted tiene allí su material, los que están por internet lo pueden solicitar, es gratuito, lo enviamos en formato PDF. La Biblia, bueno, nosotros como iglesia local creemos que la Santa Biblia, ¿por qué le llamamos santa a la Biblia? Es palabra de Dios. ¿Qué significaría la palabra santa? Apartada, es decir, es un libro absolutamente puesto aparte, no es un libro cualquiera. Entonces la palabra santa viene del griego agios, con H, agios, y esa palabra significa apartado, separado, dedicado, puesto en un lugar aparte. Nosotros los creyentes somos santos porque Dios nos ha apartado, separado, dedicado, ¿cierto? Nos sacó del mundo y nos puso ahora en Cristo, de las tinieblas a la luz. Y este libro es un libro especial, ¿cierto? Por eso es santo. Aparte, también es santo porque, como ustedes bien lo dijeron recién, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa, es una palabra especial, distinta de cualquier otra palabra. Ahora, ¿qué creemos acerca de esta Santa Biblia que nosotros leemos, estudiamos, meditamos, compartimos, predicamos? Bueno, en primer lugar, creemos que es inspirada por Dios. Es decir, la Biblia no es un libro de iniciativa humana, no es un libro de invención humana, sino que es un libro que tiene su origen directamente en Dios. Hay cosas que en la Biblia se recopilaron, por ejemplo, por estudio, como puede ser el caso del Evangelio de Lucas, que hoy lo terminamos de leer en el culto, porque Lucas no solamente es médico, sino que también es historiador. Entonces él recopila información, lo mismo que el libro de los Hechos. Él lo dedica a un tal Teófilo y dice, después de haber averiguado diligentemente, quise ponerte las cosas en orden. Es decir, él utiliza fuente, recopilaciones, datos, muchas cosas y arma su evangelio y arma el libro de los Hechos, ¿cierto? Ahora, todo eso es por iniciativa divina y guiado por el Espíritu Santo, ya sea ese escrito o cualquier otro escrito, ¿cierto? Para que nosotros podamos decir, esto es producto de la mente divina. Es decir, el autor intelectual de la Biblia, si bien los escritores fueron humanos,
pero el autor intelectual de la Biblia es Dios mismo. Y este pasaje que leímos recién nos dice toda la Escritura. Ahora, a veces se objeta con que toda la Escritura Pablo se refiere al Antiguo Testamento. En realidad, para esta época en que Pablo escribe Segunda de Timoteo, obviamente que el Antiguo Testamento estaba completo, pero también ya se había escrito y se estaba escribiendo parte del Nuevo, no todo. Por ejemplo, Apocalipsis todavía no estaba escrito, pero Pablo en primer lugar se refiere al Antiguo Testamento y por extensión se refiere a todos los escritos canónicos que nosotros tenemos, ¿sí? Estos 66 libros, esta colección de libros. Ahora, ¿qué significa la palabra inspirada? Ese es el punto, porque nosotros creemos que esta Santa Biblia, este libro distinto a los demás, es un libro inspirado. A veces se habla de la inspiración como una inspiración humana, es decir, bueno, hoy me levanté inspirado y no sé, pinté un hermoso cuadro. Hoy me levanté inspirado y no sé, el bizcochuelo, el queque, como dirían en Chile, me salió redondito, perfecto. Me levanté inspirado hoy y me agarré un ataque poético y escribí ahí en el WhatsApp, vaya a saber qué cosa, una canción o un poema. Bueno, hay una inspiración humana, por supuesto, pero acá estamos hablando de inspirada por Dios. La palabra inspirada literalmente significa soplada. Si usted lo quiere anotar por allí, es decir, ¿qué significa eso en el término griego, cierto? De hecho, esta palabra, inspirada por Dios, en griego es theopneustos. No se preocupen en escribirla. ¿Qué significa en griego theopneustos? Soplada por Dios. En realidad es una sola palabra. Si la tradujéramos al pie de la letra, diría que toda la Escritura es Dios soplada. Eso es lo que dice el texto griego original, o el texto griego que nos ha llegado a nosotros, ¿cierto? Original en realidad hoy en día no existen los originales. Hay copias de copias de copias, cientos y miles de copias. Pero los textos griegos lo que hablan literalmente es Dios soplada. Theopneustos. Entonces la palabra inspirada por Dios o la palabra inspiración tiene que ver con la idea de soplar. Y es una palabra que también esa inspirada se utilizaba, por ejemplo, en el ambiente marítimo, cuando en aquella época los barcos de vela, ¿cierto? La vela se inflaba por el viento y el viento dirigía la embarcación. Esa es la idea. Entonces la palabra inspiración tiene que ver con soplar. En este caso es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios guió, impulsó, dirigió, condujo por el camino, por el sendero que Él quería que los escritores siguieran. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, cuando hay una corriente oceánica y usted pone un bote allí, la corriente oceánica guía y el viento guía, conduce en un determinado sentido. Bueno, eso es lo que nos quiere decir la Biblia acerca de cómo se formó, acerca de cómo nos llegó a nosotros. Entonces la idea es que la Biblia, toda la Escritura, fue dirigida, guiada, conducida por Dios, ¿cierto?, en estos escritores humanos para que ellos escribieran sin error, sin contradicción, los escritos originales. Eso es muy importante entenderlo. La inspiración terminó cuando Pablo acabó de escribir la última carta que escribió. La inspiración terminó cuando Juan terminó de escribir su Apocalipsis. La inspiración terminó cuando David escribió el último de sus salmos. ¿Me explico? ¿Sí? Ahí terminó la inspiración. Después lo que se hicieron fueron copias a mano. En general, todos los copistas tenían muchísimo, pero muchísimo cuidado porque ellos entendían esto es palabra de Dios y no puede tener error. Por eso ellos se tomaron un trabajo tan, pero tan delicado que
cuando alguna copia tenía un defecto, directamente la destruían. Es decir, si ellos le erraban en una letra, en una frase, en una palabra, esa copia la destruían. ¿Por qué? Porque ellos entendían justamente que ese escrito original que ellos estaban copiando para que las demás personas, los demás sacerdotes pudieran leer, estudiar, meditar o lo que fuere, tenía que ser tal cual como se había producido el original. Les voy a contar una anécdota, ¿no? Esto es una anécdota de la historia real. Por allá por los años 60 más o menos se descubrieron allí al sur de Israel, en la parte del Mar Muerto, los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Un conjunto de rollos allí. Dentro de esos rollos está el libro de Isaías completo prácticamente. No le falta nada. Es decir, como si nosotros hoy que dividimos en capítulos, estuvieran los 66 capítulos de Isaías completo. Impresionante. Ahora, cuando los científicos analizaron esos rollos, resulta que son de la época de Cristo. Un rollo intacto, completo de Isaías de la época de Cristo. ¿Qué se hace en ese caso? Aparte de que está exhibido en Jerusalén, está exhibido allí en el museo, ¿cierto? Es un hallazgo arqueológico de los más importantes de la historia. ¿Qué se hace? Bueno, a ver, este escrito está datado, está fechado en la época en que nuestro Señor estuvo aquí en su ministerio terrenal. Bueno, vamos a suponer hasta que Jesucristo pudo haberlo leído, estaba en una sinagoga, por ejemplo, ¿no? Y alguien después lo escondió para que no se destruyera. Bien, bueno, es de esa época. Cuando se lo compara con nuestro Isaías, dice lo mismo. Y esto es maravilloso, porque muchos han puesto en tela de juicio lo que dice la Biblia. No, bueno, entre tanta copia, este es el teléfono descompuesto y resulta que a nosotros ahora vaya a saber si lo que este Isaías dice es exactamente lo que dijo aquel Isaías. Bueno, se encontró un Isaías completo de la época de nuestro Señor, se lo coteja con el Isaías que nosotros veníamos leyendo y estudiando y es lo mismo. Tremendo. Extraordinario. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así es que, gloria al nombre del Señor. Entonces, creemos que es la palabra inspirada por Dios. Acompáñeme un segundito a Segunda de Pedro. Si hay alguna pregunta, por favor, hágala. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche esto, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primero, la Biblia no es lo que yo entiendo, es lo que Dios quiso decir. Una vez alguien me dijo a mí, dice, Pastor Mauricio, lo que pasa es que si le damos un texto a 100 personas distintas, cada uno va a tener su interpretación. ¿Eso es posible? Sí. Ahora, ¿es lo correcto? No, porque Dios no pudo haber querido decir 100 cosas distintas con el mismo dicho. Dios quiso decir una sola cosa. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo saber cuál es la interpretación correcta? La que está en armonía con todo lo que Dios ha dicho. Entonces, en realidad la Biblia tiene una sola interpretación. No es verdad que la Biblia, que un texto, que una porción, que un libro tenga varias interpretaciones, ni siquiera dos. No es verdad. La Biblia, un texto, un párrafo, un versículo, tiene una sola interpretación. ¿Cuál es? La que Dios quiso darle a la hora de guiar a ese profeta o apóstol a escribir. ¿Se entendió lo que dije? No puede significar dos cosas.
Yo puedo sacar distintas conclusiones, no quiere decir que mis conclusiones sean correctas. Lo que Dios ha querido decir es una sola cosa, en ese texto, versículo o lo que fuere. Y es tarea nuestra tomarnos diligentemente el trabajo de que esa interpretación esté en armonía con el resto de la Biblia. Porque ahora vamos a ver otra cosa, pero sigo leyendo aquí. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es lo que yo entiendo, es lo que Dios ha querido decir. Segundo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se da cuenta lo que decíamos recién? No es la iniciativa, no es que Pablo dijo, bueno, a mí se me va a ocurrir escribirle algo a los tesalonicenses. ¿Qué le podría escribir a los tesalonicenses? No. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es iniciativa humana, no es que un día Moisés se inspiró y dijo, voy a escribir el Génesis, a ver, ¿cómo habrá sido esto? No. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y fíjese cómo dice, santos hombres, hombres apartados, dedicados, hombres que Dios consagró para este tal fin, hablaron siendo inspirados, es decir, dirigidos, conducidos, guiados, porque eso significa inspiración. ¿Qué era inspiración? ¿Qué era? Soplar, el soplo de Dios. Hablaron siendo soplados por Dios, guiados, dirigidos, conducidos por Dios, por, en este caso, el Espíritu Santo, que es Dios, obviamente. Entonces, fíjese lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. No hay una iniciativa humana en escribir la Biblia. La iniciativa es divina. Dios utilizó a personas humanas con distintos caracteres, en distintos lugares, regiones, épocas, para escribir lo que Él quería que escribieran. Él los guió, Él los condujo. Algunos tenían un carácter más fuerte, otros un carácter más débil, algunos eran reyes, otros eran campesinos, no importa. Unos tenían un estilo más refinado, otros eran más rústicos, no importa, pero Dios los guió a lo que ellos escribieron. ¿Sí? Entonces, creemos que la Santa Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿Quedó claro esa frase? La siguiente frase de nuestra declaración de fe, que hoy solamente vamos a ver el punto número 1, dice, esta palabra es infalible, es decir, no tiene fallas. Si la Biblia da una fecha acerca de una cosa, ¿esa fecha puede estar equivocada? No. Si la Biblia dice aquí en tal lugar había una ciudad, esa ciudad estaba ahí, aunque ahora no esté allí y aunque los científicos no hayan encontrado las ruinas de esa ciudad, ese es un problema de los científicos, no de Dios. Pasó esto, por ejemplo, con muchas ciudades. Una de las tantas, la ciudad de Hazor, con H. En la conquista allí de Canaán, ¿cierto?, a través de Josué, una de las ciudades que se conquistó, una de las primeras después de Jericó, es la ciudad de Hazor, en la parte centro-norte, o más bien norte de Israel. Y siempre se discutió, no, es que en esa ciudad nunca se ha encontrado ni siquiera restos, no puede ser, aquí hay un error, aquí hay una falla en la Biblia, hasta que un día ¿qué? Se descubrieron las ruinas de Hazor, y tal cual como lo relata la Biblia, las ruinas estaban calcinadas. ¿Por qué? Porque Josué en la captura de esa ciudad la quemó hasta sus cimientos. Entonces, que los científicos no hayan encontrado ciertas cosas no significa eso que la Biblia falle. Le tendríamos que decir nosotros respetuosamente a los científicos es sigan buscando. Porque si Dios dice que aquí está, aquí está. Si Dios dice que aquí estaba, aquí estaba. Entonces, la palabra de Dios es infalible, es inerrante, no tiene errores. Se discute mucho esto de los errores. Bueno, pero que en la Biblia a veces se dice una cosa y después hay otra. Acá se dicen tantas personas y en otro pasaje que habla de lo mismo dicen que eran distintas la cantidad de personas. ¿Hay esas situaciones en la Biblia? Sí.
Ahora, cuando uno va a estudiar el texto en esas supuestas contradicciones, si uno los estudia detenidamente, va a encontrar que no hay contradicciones. Muchas veces hay citas libres. Yo le digo a una persona, mira hermano, te lo dije como 500 veces. Ahora, si uno cuenta exactamente cuántas veces se lo dije, ¿le habré dicho 500? No, capaz que se la dije, no sé, 28 veces. Ahora, ¿por qué dije 500? Porque es una exageración. Si uno entiende el lenguaje, en la Biblia a veces hay mucho lenguaje como en el lenguaje nuestro metafórico. Usted le dice a su hijo, te lo dije 500 veces. No, no se lo dijo 500 veces. Es una manera de decir que se lo dijo muchas veces. Pero si uno no entiende ese tipo de detalles, no entiende ese tipo de cosas, muchos dicen, la Biblia ve, acá comete un error, acá hay una contradicción porque de una parte dice una cosa, otra parte dice otra. En algún momento hasta podríamos ver, no lo vamos a hacer hoy, esas supuestas contradicciones de la Biblia. Recuerde, nosotros como iglesia creemos que la Biblia es infalible, ella no falla. Las profecías del pasado se cumplieron al pie de la letra. Las profecías del futuro, ¿cómo se cumplirán? Al pie de la letra. Amén. Porque la Biblia no falla. Segundo, no tiene errores, es inerrante. Nosotros siempre como creyentes tenemos que estar basados en estas premisas. Nunca aceptar que alguien diga que la Biblia se contradice, porque Dios no se contradice. Hermanos, esto es un principio que usted anótelo por favor allí. Esto se estudia en hermenéutica, en interpretación, en este caso de la Biblia. Cuando un texto colisiona, se choca contra otro texto, uno de los dos está mal interpretado. O ambos están mal interpretados. Pero si nosotros hacemos un estudio diligente, siempre va a haber una armonía. A veces la gente piensa que, por ejemplo, bueno, Dios en tal momento permitía una cosa, pero resulta que acá vemos que Él la prohíbe, hay una contradicción. No, no hay una contradicción. Hay un avance en la revelación. Mire, usted a su hijo pequeño le permite ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Tal cual. Cuando ya es grande no tiene las mismas reglas. ¿Por qué? Porque el tiempo ha avanzado, porque la madurez, porque el conocimiento, porque las herramientas, porque las circunstancias son distintas. Si usted a un hijo le permitía en un determinado momento dormir hasta las 11 de la mañana, ahora que tiene 30 no se lo permite. Pero hay una contradicción, como si acá dijiste que sí lo podía hacer y acá está diciendo que no lo puedo hacer. Son distintas las circunstancias, es distinta la época, es distinto el momento. Y si uno no entiende eso, por eso nosotros, entre otras cosas, no voy a hablar de eso ahora, creemos no solamente en la inspiración de la Escritura, sino que esa inspiración comenzó de menos a más, es decir, una revelación progresiva. Usted no tiene las mismas reglas hoy con su hijo de 15, de 20, que las que tenía cuando él tenía 1 año, 2 años, 3 años. Sí, mi hermana Marisol. Claro, son las circunstancias. Por eso digo, si uno estudia diligentemente el texto, no hay contradicciones. A veces hay circunstancias. El mismo tema del divorcio. Moisés dice, permitió el divorcio, ¿sí o no? Pero al principio no fue así. Ahora, ¿por qué lo permitió? Por la dureza de corazón. Es decir, a veces hay circunstancias particulares que hacen necesario un cambio de reglamentación o de cosas. Pero si uno estudia diligentemente va a ver que no hay contradicción. Insisto, no vamos a detenernos hoy en todos esos casos, simplemente lo estoy mencionando. Entonces, como iglesia creemos que la Santa Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿Qué significaba inspirada? Soplada por Dios,
Theopneustos, Dios soplada, soplada por Dios. Es infalible, es inerrante, es libre de toda contradicción o error. Amén. De ahí no nos movemos, ¿sí? Cualquiera que quiera decir otra cosa, no. Algo está mal interpretado, algo no se descubrió todavía, algo, hay una falla, ¿cierto?, en lo que nosotros entendemos 10 siglos, 8 siglos después de las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. Sí. Sería muy peligroso decir igual que la Biblia tiene errores. Porque bueno, ¿quién definiría eso, digamos? Bien. Nosotros pasaríamos por encima de los atributos de Dios, que es un Dios todopoderoso, soberano. Él tiene todo el poder, uno no iba a poder guardar su palabra. Es muy buen argumento el de mi hermano. Primero, si Isaías tiene una sola falla, ¿quién dice que no hay dos? ¿Quién dice que no hay tres? Segundo, ¿dónde están esas fallas? ¿Dónde están esos errores? Tercero, muy bien como dice nuestro hermano Rafael, esto afecta el carácter de Dios, porque si Dios miente una sola vez, Él ya no es Dios. Él ya no es santo, Él ya no es verdadero, Dios ha pecado. Es gravísimo, ¿me entienden? Entonces es muy buen punto el que dice mi hermano Rafael para destacar. Nosotros nunca jamás podemos atribuir fallas o errores a la Biblia. Ahora, lo que tenemos hoy son traducciones de la Biblia, no tenemos el original. Yo lamento que algunos pastores, incluso en nuestra propia institución, sacralicen a la Reina Valera 60. Yo lo lamento, no es nuestra postura. La Reina Valera 60 es una traducción, no la única. Hay otras traducciones, porque no tenemos los escritos originales, tenemos copias antiguas nada más. ¿Se entiende? Un día podemos hablar de traducciones y todas estas cosas. Ahora, las traducciones, puede ser que a veces no se traduzca la palabra más exactamente, por eso uno como predicador consulta varias versiones, varias traducciones para entender más claramente qué es lo que quiere decir ese texto. Porque, insisto, la carta original de Pablo a los Corintios, la primera o la segunda, ¿la tenemos? No. ¿Está en algún lado? No. ¿Qué hay? Copias de copias de copias de copias, muchas copias antiguas. Entonces, eso se traduce en este caso al castellano. Pero a veces una palabra se puede traducir de distintas maneras y cada traductor elige una palabra porque tiene varias acepciones. Por ejemplo, la palabra calle. ¿Qué significa la palabra calle? Puede significar guarde silencio. Hermano Luis, calle. Y si yo le digo a María José, ¿te fijas en la calle si viene algún vehículo? Es la misma palabra, se escribe igual, ¿significa lo mismo? La misma palabra puede tener varios significados, va a depender del contexto. En inglés, por ejemplo, tenemos la palabra blue. La palabra blue normalmente es azul, blue. La palabra blue también significa triste. La misma palabra, se escribe exactamente igual. Entonces yo encuentro la palabra blue en inglés y la traduzco al castellano. ¿Qué significa? ¿Azul o triste? Depende del contexto, es el significado de la misma palabra. Entonces una palabra puede tener varios significados distintos. En el idioma griego pasa lo mismo. Hay palabras que en el idioma griego tienen 4, 5, 6, 7 significados distintos. Entonces el traductor elige una de esas a su criterio, cuál a él le pareció que es la mejor palabra para traducir, pero no siempre es la mejor. Por eso uno lee varias versiones para entender más claramente qué significa o qué quiere comunicar el texto. Por eso nosotros, si bien utilizamos para la predicación la Reina Valera 60, que es una buena traducción, no es la única y hay palabras que ya hoy en día no deberían estar allí.
Y hay textos incluso que no deberían estar allí. ¿Por qué? Es un tema, es harina de otro costal, pero ya que lo mencioné, porque son muy pocas las copias que tienen ese texto, la mayoría no lo tiene. Entonces lo más probable es que ese texto no sea el adecuado para traducirlo. Y algunos comienzan a hablar allí en contra de la NBI, de la NTV, de la TLA y versiones corruptas y que le sacaron textos. No, no le sacaron textos. Es que hay manuscritos que no los tienen y son a veces o más antiguos o mayoritarios. Entonces, cuando se hace la traducción, hay que evaluar todas esas cosas. Bien, pero no quiero hablar ahora aquí de traducciones, ese tipo de cosas, sino simplemente comentarlo allí al margen. Las supuestas contradicciones en la misma Biblia solo se deben a errores de interpretación por parte de los lectores. Pero no es un problema de la Biblia, no es un problema de Dios. Por eso consultamos varias versiones para que nos quede bien claro el texto. Rechazamos nosotros como iglesia local y EPI Bahía Blanca, rechazamos a la tradición como fuente de autoridad para la iglesia. Esto tiene que ser bien claro. No, pero es que nuestra iglesia siempre se hizo. Mire, me tiene sin cuidado lo que siempre se hizo. A mí me importa si está en la Biblia o no está en la Biblia. La tradición no es autoridad para la iglesia. Amén. La tradición no es autoridad para la iglesia. ¿Nuestras iglesias tienen tradiciones, sí o no? Amén. Nuestra iglesia, por ejemplo, tiene una tradición muy común. Demos 3, gloria a Dios. Y si damos 4, ¿qué pasa? ¿Dios se ofenderá? ¿Y si damos 2? ¿Y una sola? ¿Me explico? Ahí tenemos, por ser simplemente comentarista de una tradición. Es una tradición. La Biblia dice que tenemos que dar 3, gloria a Dios. No. ¿De dónde salió eso? No, porque en Chile me acuerdo que una vez, hace muchos años atrás, estaban unos hermanos en un culto. Creo que así era la historia, ¿no, Rafa? Y cuando dieron gloria a Dios, el Espíritu Santo se manifestó y de ahí quedó el 3, gloria a Dios. Si no es exactamente así la historia, es parecida. Porque en verdad a mí poco me interesa. ¿Me explico? Amén. Eso es una tradición. Lo hacemos, lo respetamos por respeto, por costumbre, pero hermanos, no hay pecado. Y si no, y ya después apareció el otro. No solamente demos 3, gloria a Dios, demos 3, aleluya. ¿Y hay algún texto, algún mandamiento que nos diga que tenemos que dar 3, aleluya o 3, gloria a Dios? No lo hay. ¿Son qué? Tradiciones. Bueno, hay tradiciones que son inofensivas, entonces por eso no hay problema. Pero no es una enseñanza, no es un mandamiento. Distingamos tradiciones de mandato bíblico. Y después está el otro que dice, no, es que la gloria a Dios no hay que dársela acá. Tiene que dársela ahí es la gloria a Dios. ¿Y si soy manco? ¿Qué pasa? Si estoy en el hospital en un estado vegetativo, ¿qué pasa? Este hermano no le está dando la gloria a Dios. No, si no se puede mover. Porque la gloria a Dios no puede ser. Discúlpenme, estoy pisando callos, sobre todo por internet. Tradición. Cuando se bautiza, acá no estamos hablando del bautismo, el agua tiene que estar corriendo. ¿Por qué? Y porque si está corriendo se lleva los pecados. ¿Y dónde dice eso la Biblia, que el agua se lleva los pecados? Yo leí en la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tradiciones. Y no se puede hacer de tradiciones, traducirlas en mandamientos. El Señor criticó mucho las tradiciones, ¿sí o no? Por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Atan pesadas cargas a los hombres que ellos ni siquiera son capaces de llevarla. Ojo con las tradiciones. Hay tradiciones que son inocuas, que son inofensivas, que las podemos respetar y las podemos tolerar, pero no
quieran imponerlo como mandamiento porque no lo aceptaremos. Esto es una postura bien clara de la IEPI Bahía Blanca. ¿Amén? No escuché ese amén. Y digo porque el día de mañana, tal vez yo no sea pastor de esta iglesia, a los que vendrán, hermanos, nunca acepten la tradición como una autoridad. La tradición no es autoridad para la iglesia, es la Biblia. Y solo la Biblia. Así dijeron los reformadores, porque ese es un principio bíblico. Solamente la palabra de Dios es nuestra autoridad. Sí. Ah, sí, no, bueno, es un nepotismo espiritual. El hijo del pastor tiene que ser el siguiente pastor. Nepotismo espiritual se llama eso, ¿no? Acomodamos la familia en el ministerio. No. Después lo vamos a ver, que el pastorado es un llamado divino, no un nepotismo espiritual. Hay mucho nepotismo evangélico, ¿eh? Yo doy gracias a Dios, en cierto modo, de no tener hijo varón. No estoy pensando en quién va a ser mi sucesor. Va a ser mi sucesor el que el Espíritu Santo levante como futuro pastor. ¿Amén? Amén. Nepotismo espiritual no, mis hermanos. Pero está lleno de eso, mi hermano Rafa. Esa es otra tradición, ¿eh? Los evangélicos, a veces criticamos a los católicos porque estamos llenos de tradiciones. Ahora van a pasar adelante las profetas porque ahora es el momento de... ¿Y dónde está eso en la Biblia? Porque a algunos se le ocurrió nada más. Tenemos una silla acá puesta y con un paño blanco. No, acá se sienta el Señor. ¿Y si Él quiere estar parado? Ah, claro, esa es otra. No deje el púlpito solo. ¿Y por qué? Y se puede salir arrancando. Todo invento humano, todas tradiciones que no son bíblicas, que son absurdas, son ridículas. Cuando ocurre un terremoto y el edificio se cae y el púlpito se parte al medio, ¿qué hacen? ¿Le dan cristiana sepultura? ¿No ven que es un objeto de madera nada más? Que si se rompe lo cambiamos por otro. Lo importante es lo que predicamos de aquí, no el púlpito. Lo importante es la enseñanza que sale de aquí. Pero bueno, demasiadas tradiciones en las iglesias. Hay sin corbata, estoy sin corbata, esto es pecaminoso, no saben lo pecaminoso que es esto, estar sin corbata en el púlpito. El Espíritu Santo no debe estar en este culto porque no estoy con corbata. ¿Y quién inventó la corbata? Los primeros vestigios de corbata están en los dioses egipcios. Muy cristianos no son, Las corbatas no son muy cristianas que digamos. Porque los judíos no usaban corbata, Cristo no usaba corbata. Las primeras corbatas de las cuales se tiene conocimiento en la historia de la humanidad, la usaban ciertos dioses egipcios. ¿Y entonces? ¿Por qué sacralizamos la corbata? ¿Hay que estar bien presentado? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no inventemos mandamientos que no están en la Biblia. No inventemos. Rechazamos a la tradición como fuente de autoridad para la iglesia. Si bien toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, escuche, los escritos del Nuevo Testamento son la regla de conducta y fe para los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Pablo, no estamos bajo la ley. ¿La ley es palabra de Dios? Amén. ¿Es inspirada por Dios? Amén. ¿Salió de la boca de Dios? Amén. ¿Dios guió a Moisés a escribir la ley? Amén. Eso no está en discusión. ¿Hay enseñanza para nosotros ahí? Amén. ¿Eso quiere decir que nosotros debemos obedecer y guardar la ley? No. ¿Se da cuenta la diferencia? Es muy importante esto que estamos diciendo. Vuelvo a leer. Si bien toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, escuche bien por favor, los escritos del Nuevo Testamento son la regla de conducta y fe para los creyentes. Es decir, la iglesia, ¿por qué sistema, por qué método, por qué grupos de leyes seguía? Por las leyes del Nuevo Testamento, particularmente
las cartas apostólicas. ¿Por qué? Porque las cartas apostólicas son el conjunto doctrinal, el conjunto de leyes que el Espíritu Santo dejó para la iglesia. La ley fue dada para Israel, no para la iglesia. No entender estas cosas es caer en tantos errores, confusiones, contradicciones, poniendo a la iglesia bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de maldición del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y de cuánta cosa. ¿Son palabra de Dios? Sí, ya dijimos que sí. ¿Es inspirada por Dios? Sí, ya dijimos que sí. Pero era para un determinado pueblo en un determinado período. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? En ese sentido que lo dice Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 14 creo que es. Bajo el término gracia, ¿y qué tiene en mente Pablo? La enseñanza apostólica, el conjunto de leyes dado a la iglesia. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Los escritos del Nuevo Testamento son la regla de conducta y fe para los creyentes. Dicho de otra manera, los hijos de Dios no estamos obligados a guardar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Algunos dicen, pastor, nosotros del Antiguo Testamento lo único que tenemos que guardar son los 10 mandamientos. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, el número 4 dice que hay que guardar el sábado. Ah, no, pastor, pero bueno, hay que guardar los 10 menos el sábado. ¿Y quién es usted para decir eso? ¿Bajo qué criterio? Porque a usted se le ocurrió. En vez de 10 son 9. Decálogo 10 y usted hizo un nonálogo 9. No, usted no es legislador, usted no es Dios. Dios dio 10 mandamientos. Y Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, que la ley escrita en tablas de piedra es un ministerio de muerte y condenación. Y nosotros fuimos hechos, ahí mismo lo dice, ministros de un nuevo pacto. No somos ministros del antiguo pacto, somos ministros de un nuevo pacto, ministros del Espíritu, no de la letra. Está hablando de la ley, no del estudio bíblico, porque la letra, es decir, los 10 mandamientos matan, mas el Espíritu vivifica. Qué confusión que hay, hermanos, en las iglesias, tremendo. Tremendo el nivel de confusión que hay en las iglesias. Pero claro, si las iglesias no quieren educación cristiana, si las iglesias no quieren compromisos, salvo honrosas excepciones, el Señor bendiga a los pastores que individualmente, personalmente, el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. El deber que tenemos como pastores es estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras y eso enseñar al pueblo de Dios, a la grey de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No es opcional, no es, bueno, a mí me parece, no me parece. No, es que eso era antes, pastor. No. Eso es un deber. Según la misma palabra de Dios, no estamos bajo la ley. Y todo el sistema mosaico, incluyendo los 10 mandamientos, era sombra de lo que había de venir. Y que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Nada, está todo clarísimo. Sí. Amén. Es que cuando no hay enseñanza bíblica, no hay una enseñanza clara de la palabra, esa iglesia, esa institución es el caldo de cultivo perfecto para los falsos maestros.
Como dice ahí nuestra pastora, está citando Oseas, el capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero a continuación dice, por cuanto desechaste el conocimiento, fue adrede, fue a propósito, por envidia, por celo, por contienda, por lo que sea. El asunto es que no queremos estudio bíblico, no queremos educación cristiana, no queremos eso porque eso apaga el espíritu. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y esto algunos pastores parece que no se lo han tomado en serio. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, eso está hablando del Antiguo Testamento, yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice el texto completo. Siempre se cita la primera parte nada más. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero el texto es más largo. Los versículos siguientes siguen hablando allí. Entonces una iglesia local o a nivel institucional que no pone un énfasis en el conocimiento de la palabra de Dios, y obviamente que eso hay que acompañarlo con espiritualidad, no inventemos, palabra de Dios y oración, es decir, palabra de Dios y espiritualidad, santidad, eso está clarísimo. Pero si no tenemos un fundamento firme, somos el caldo de cultivo para los falsos maestros. Es el lugar propicio para que venga cualquier sujeto diciendo cualquier tontería, como le dice Pablo a los Efesios, para que ya no seamos, porque lo eran, ya no seamos niños fluctuantes llevados de acá para allá por viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Ya no seamos niños, maduremos, crezcamos. Necesitamos pastores que conozcan la palabra de Dios, necesitamos encargados, necesitamos oficiales, diáconos, maestros de escuela dominical, predicadores, músicos que conozcan la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes comprometidos con la palabra de Dios, porque si no vamos a ser presa fácil del maligno. Iglesias destinadas a ser divididas, sometidas, quebrantadas, porque no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios por la espiritualidad. Pero la espiritualidad sin conocimiento, mis hermanos, no va a conducir a ningún lado. Creemos también que el Espíritu Santo influyó de manera sobrenatural en los escritores para escribir exactamente la revelación de Dios a la humanidad. Y por lo tanto, las Sagradas Escrituras son confiables, fieles, palabras de verdad. Amén. Amén. Podemos descansar en esta palabra. Amén. La inspiración divina, escuche bien porque esto también es muy importante. La inspiración divina terminó con el último libro de la Biblia, es decir, el Apocalipsis. Nadie después de Apocalipsis puede decir, no, es que el Señor me ha inspirado. Esta palabra que yo la recibí del Señor. A ver, tranquilo, Isaías. Tranquilo. Tranquilo, José Smith. Amén. Tranquilo. La inspiración terminó cuando se terminó de escribir el último libro, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que Dios quiera comunicar. Y si Dios quiere decir algo nuevo, bueno, como dice Armando Alducin, escríbalo ahí en una hojita y atrás de su Biblia, usted lo pega allí al final y le pone ahí primera de Pancho, o segunda de Rebeca, o tercera de María. Pero solo en su Biblia, En esta no entra más nada. Entonces la inspiración terminó en ese momento. La revelación no hay más, porque ¿qué es revelación? Dios comunica a las personas un mensaje. Eso es revelación, algo que solo está en la mente de Dios. ¿Qué es inspiración? Dios guía a estas personas que escriban lo que Él les ha revelado. ¿Qué más quiere comunicar Dios? Nada, ya comunicó toda su palabra. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no tiene más nada que agregar, ya habló, ya lo dijo. Escuchaba estos días una predicación y es un error que quiero corregirlo, sin dar nombre, es en el amor de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2. Este texto es muy citado, pero siempre fuera de su contexto. Quiero corregir un error que escuché estos días a través de la internet, con todo cariño, con todo amor, pero es un error. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si yo lo dejo ahí y no sigo leyendo, enseño a la iglesia, hermano, Dios tiene cosas nuevas que revelarnos, Dios cosas nuevas porque aquí lo dice la palabra, estas cosas nadie las vio, nadie las oyó, y empezamos a entusiasmarnos a decir y a incentivar a la iglesia a que lo que aquel soñó, lo que aquella tuvo una visión con un conejo de 3 orejas es de Dios, porque cosa que ojo no vio, yo no vi un conejo de 3 orejas, pero la hermana soñó con un conejo de 3 orejas, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces pareciera que todavía eso está. Sigamos leyendo, por favor. En el amor de Cristo, sigamos leyendo. Pero Dios, esas cosas que nadie sabía, pero Dios nos las reveló. Tiempo pasado. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Dios nos las reveló. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Primariamente los apóstoles, porque ellos escribieron. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Entonces ya no hay más cosas. Si yo sigo leyendo, veo que eso ya no está. No puedo yo decirle hoy a la iglesia, hermanos, todavía hay cosas nuevas que Dios quiere revelarles, porque acá la Biblia dice, no, eso es un error. No hay nada nuevo que Dios quiera comunicar. Ya todo lo que Él tenía que decir, lo dijo. Y la máxima expresión de Dios, que es Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él habita corporalmente toda la deidad, todo lo que Dios quería comunicarnos. Ahí tienen al Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más quieren? ¿Qué otra revelación quieren? ¿Qué otra revelación más que Jesucristo? ¿Qué más? Si Él es la expresión suprema de Dios, es Dios manifestado en carne. Como ponen los mormones, otro testamento de Jesucristo. ¿De dónde? ¿Cómo otro testamento? Otro pacto, 3 pactos. El antiguo pacto, el nuevo pacto en su sangre. ¿Y este otro pacto que hace con los mormones, en qué se basa? En la uña encarnada de Jesucristo. Porque en su sangre fue el que estamos nosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y si hay otro testamento más, es decir, otro pacto más, ¿en qué está basado ese pacto? ¿Se dan cuenta las herejías que se dicen? Bueno, que eso lo diga una secta herética, bueno, pero no digamos nosotros locuras. Dios ya no tiene más nuevo que comunicarnos. Lo que hoy hay es iluminación. El Espíritu Santo ilumina esta mente para que yo venga a leer las Escrituras y las pueda entender. Como hoy leíamos en el último capítulo de Lucas, que lo leímos acá, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que necesitamos. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No hay más revelaciones, no hay más inspiración. Dios ya ha comunicado y mandado a escribir todo lo que quiso comunicar. Mandó a su propio Hijo. ¿Qué más revelaciones quieren? Sí, mi hermano. Por eso, pastor, pensaba en peligro predicadores que dicen que estaban orando y Dios les reveló algo para la iglesia, y otros que esos que van al infierno y Dios después les lleva al cielo. Sí, porque el Señor me llevó al infierno y ahí vi las almas que estaban. En el infierno no hay nadie, lea la Biblia. Ni el diablo está en el infierno. Lea la Biblia, por favor.
En mi época se repartían los cassettes. No, porque una hermana, Dios la llevó allá al cielo, después la llevó al infierno y bla, bla, bla. Dejen de comer lechón por las noches, hace mal. ¿Sí? Tomen una sopita, un caldito. Mi esposa me preparó un caldito. ¡Ay, qué rico! Estoy deseando que termine el culto para ir a probar ese caldito precioso. Tengo unas ganas de tomar ese caldito. Algo más liviano, porque después uno sueña tonterías y lo atribuye al Espíritu Santo, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, la tontería que soñó aquel, bueno, es de Dios. No, Dios ya las reveló. Todo lo que quería decir ya lo hizo. Sí, mi hermana. A ver, nosotros como iglesia, no es este el punto, pero creemos en las manifestaciones espirituales, pero con mucho, freno de mano puesto, Acá no me venga con que, no, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Freno de mano puesto, ¿qué es lo que quiere decir? La profecía que hay hoy, dice 1 Corintios capítulo 14, no es el tema aquí, pero ya que mi hermana pregunta, o saca el tema, la profecía que hay hoy es para edificación, exhortación, consolación. No me puede traer nueva doctrina, no me puede traer revelaciones, no me puede traer nada. Edificación, exhortación, consolación, que es básicamente lo que hace también cuando uno expone la palabra. Edifica, exhorta, consuela. Es decir, que cuando se levanta un instrumento, si es de Dios, solamente puede dar edificación, exhortación o consolación, no puede traer otra cosa porque la propia Biblia se lo prohíbe. ¿Se entiende? Dios me ha hablado a mí a través de una persona que a veces se le llama instrumento, sí, pero en asuntos puntuales de mi vida particular y cosas así, la respuesta a una oración que yo estaba buscando, punto. No me venga a mí con que no, que el Señor me mostró en el cielo y que el caballo blanco tenía la cola manchada y que las espuelas del Señor Jesucristo. No divaguemos. Hay que comer menos lechón por la noche. Edificación, exhortación, consolación, nada más. No aceptamos otra cosa. La inspiración divina terminó, me voy apurando porque ya me queda poco tiempo, la inspiración divina terminó con el último libro de la Biblia, es decir, Apocalipsis. Creemos que la inspiración es verbal, es plenaria y de alcance a cada rincón de las Escrituras. Es decir, que toda la Biblia, toda, las frases, los artículos, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, todos fueron guiados, inspirados por Dios. No el concepto, porque algunos dicen, bueno, es que el concepto es inspirado. No. Él inspiró toda la Escritura. Conceptos, palabras, verbo, por eso dice verbal. ¿Sí? Cuando Él dice Él, no es ella, es Él. Cuando Él dice eso, no es aquello, es eso. ¿Se entiende? Es decir, que podemos tener seguridad y confianza en todas las palabras. Ni una J, que es la letra más pequeña, ni una tilde, que es una fracción de una letra, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que dice ahí el texto, ¿cierto? Una J sería la letra más pequeña, para nosotros la I. El puntito de la I sería la tilde. Ni una J, la letra más pequeña, ni una tilde, ni una partecita de la letra. ¿Qué diferencia la N de la ñ? Una colita que se le va hacia arriba. Eso sería la tilde. Es decir, una parte de una letra. Ni una letra, por más pequeña que sea, ni una parte de una letra dejará de cumplirse. O sea que podemos descansar en todo lo que dice la Biblia. Si Él dice a tu simiente, es a tu simiente y está hablando de Cristo, no está hablando de otro. ¿Se entiende? Entonces los tiempos verbales, adjetivos, verbos, adverbios, toda la gramática, todo es inspirado por Dios, en todos los rincones, de tapa a tapa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Amén. Los libros llamados apócrifos
que están sobre todo en la Biblia católica, al no ser de inspiración divina, no forman parte de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son autoritativos para la Iglesia. Ahora, uno los puede leer, yo he leído, no completo, pero he leído, por ejemplo, de Macabeos, me ha parecido interesante, porque es un libro histórico. Está en la Biblia católica, pero lo leo como un libro de historia. Yo no puedo basar mi fe en esos escritos, ni en Judith, ni en Tobías, ni en Eclesiástico, ni en Macabeo, no son parte del texto bíblico, ¿sí? Si usted lo quiere leer como historia o como poesía en algunos casos, bueno, no hay problema, pero no podemos nosotros basar nuestra enseñanza en ello. Como por ejemplo hoy algunos basan enseñanzas en el libro de Enoc. Ojo con eso. Hay libros apócrifos, no son parte del canon bíblico. Quiere estudiarlo, leerlo para su conocimiento, no hay problema, pero acá en el púlpito no tienen ningún significado. ¿Bien? Es como decir, ¿puedo leer el Quijote de la Mancha? Sí, amén, por supuesto, léalo. Está buenísimo. ¿Pero voy a predicar del Quijote? No. El canon bíblico consta en total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ya estamos terminando. De ninguna manera puede quitársele o añadírsele, ya sean libros parciales o totales, profecías, historias, doctrinas, ni ninguna clase de contenido. No aceptamos ninguna otra cosa que no esté aquí. O sea que todas esas profecías que andan dando vuelta, no, si no está aquí, olvídese. Si bien no toda la Escritura es de fácil interpretación, es decir, algunos pasajes son complicados, ¿cierto? O sea, uno agarra la parte ahí primera de Ezequiel, y cuando empieza a describir los querubines y la gloria y la rueda, todo eso, es medio complicado entenderlo, ¿cierto? Es medio difícil. No toda la Escritura es de fácil interpretación. Todo lo necesario para el alcance de la salvación del hombre está claramente expuesto en ella, de tal manera que cualquier simple mortal con un corazón sediento de Dios puede llegar a comprender. ¿Amén? Amén. No entenderá todo, pero lo necesario para su salvación lo va a entender. Amén. Está claramente expuesto. Claro, hay partes que son más difíciles, ¿cierto? Hay partes que son más complicadas. Pero lo necesario para la salvación está bien claro en la palabra de Dios. La regla básica para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Es decir, no debemos venir ante ella con pensamientos o ideas preconcebidas y tratar de buscar apoyo a nuestras ideas. Que eso es lo que hacen las sectas, mormones, testigos de Jehová, adventistas. Bueno, hoy en día los movimientos carismáticos están llenos, ¿no? Se le ocurre alguna cosa y van a buscar un versículo ahí que lo apoye, su idea, su locura. Sino dejar que ella nos hable por sí misma. Que la Biblia nos hable, ella se explica sola. Por ejemplo, cuando tenemos un pasaje que no es claro aquí, pero uno va a seguir leyendo y en otro pasaje, me explicó aquel. Está buenísimo. La Biblia va explicando a la propia Biblia. Por eso hay que leerla toda. Hay que estudiarla toda, hay que meditarla toda. Termino. El centro o hilo conductor de todo el registro bíblico, de Génesis, Apocalipsis, es Cristo mismo, siendo Él su gran tema. Es decir, si yo les preguntara hoy, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? De Cristo, es la respuesta correcta. ¿De qué habla Génesis? De Cristo. ¿De qué habla Éxodo? De Cristo. ¿De qué habla primero de Samuel? ¿De qué habla Sofonías? ¿De qué habla Malaquías? ¿De qué habla Apocalipsis? Cristo es el centro de la Biblia. Por eso nuestra predicación siempre debe ser cristocéntrica. Amén. Él es el gran tema de las Sagradas Escrituras. Él, cuando leíamos hoy justamente en el último capítulo de Lucas, y termino, dice que le explicó a aquellos caminantes de Emaús en los escritos de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es todo el Antiguo Testamento. Moisés, profetas y salmos, lo que de él decían. ¿De qué habla Moisés? De Cristo. ¿De qué hablan los profetas?
de Cristo. ¿De qué hablan los salmos? Fíjese lo que hizo Cristo. Le explicó a sus discípulos lo que de Él decían. ¿Qué tenemos que nosotros enseñar a la iglesia? Lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Él es su tema. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.